Estas personas tenían algo en común. Sabían lo que tenían dentro de sí mismos, sabían que podían ser más de lo que eran. Estaban dispuestos a poner su tiempo, sus energías para mejorar. Lo que realmente tú podrías hacer con más habilidades es verdaderamente notable. Así que me gustaría contarles un par de historias cortas y quizá consigamos un par de lecciones de ellas. Me gustaría hablarles de dos mujeres que vendieron su negocio a Berkshire Hathaway, a mí en realidad, por muchos, muchos millones de dólares. Ambas empezaron con $2.500. Coincidieron con exactamente la misma cantidad. Era todo lo que tenían en el mundo. Y una de ellas era una mujer que aterrizó en Seattle en 1917. No sabía ni una palabra de inglés. Tenía una etiqueta alrededor de su cuello. En ella ponía Fort Dodge, Iowa. La Cruz Roja la llevó a Fort Dodge, donde se reunió con su marido que había venido al país un par de años antes. Ella vivió en Fort Dodge durante 2 años y dijo que se sentía como una tonta. No podía aprender el idioma, no podía aprender una palabra, por lo que ella y su esposo decidieron mudarse a Omaha. Vinieron a Omaha en 1919 y allí encontró una pequeña colonia de judíos rusos, así que comenzó a sentirse más como en casa. Y luego, cuando su hija mayor iba a la escuela, al llegar a casa, esta hija, Francis, enseñaba a su madre las palabras que había aprendido en la escuela ese día. Y esta mujer, Rose Blumkin, pasó 20 años ahorrando dinero, trayendo primero a sus hermanos, su madre y su padre, $50 cada vez. Vendió ropa usada para hacerlo. Tuvo 4 hijos durante este periodo. Y en 1937, después de 20 años, había ahorrado $2.500. Fue a Chicago y compró los muebles que pudo. Su sueño siempre había sido abrir una tienda de muebles. Y esa mujer que nunca había ido a la escuela ni un día en su vida, con $2.500, pero con el mismo espíritu que la gente de esta sala tiene sobre tener un sueño y trabajar para lograr ese sueño, ella construyó un negocio que me vendió en 1983 por $60 millones aproximadamente, el cual hizo comercio por valor de $1.500 millones el año pasado. La cuarta generación está trabajando en ese negocio. Esta mujer, Rose Blumkin, trabajó para mí hasta que cumplió 103 años. Luego se jubiló y falleció al año siguiente, lo cual es una lección para todos los gerentes de Berkshire sobre la jubilación prematura. Ya sabes, no se puede anticipar lo que va a pasar. La señora B, con sus $2.500, os diré algo más sobre ella, no sabía leer ni escribir y entró en un negocio de muebles sin aportar nada único en muebles, pero aportó la determinación de tener éxito. Sabía que podía superar a cualquier otra persona, sabía que se preocupaba por sus clientes. Trabajaba con márgenes brutos muy bajos, pero construyó este negocio increíble. Vi otra mujer que hizo algo similar con $2.500. Le pagué cientos de millones de dólares por su negocio. Así que decidí ir a la fuente y atrapar a estas personas antes de que sepan por qué. No quiero que vengáis a mí pidiéndome cientos de millones de dólares. Me gustaría unirme a ustedes mucho antes. Así que seguí a este grupo y hoy me gustaría contaros sobre otra persona de una pequeña empresa. Fui a comprarle su negocio y me rechazó, lo cual fue muy sabio. Pero este era un tipo que nació 8 años antes que yo. Nació en 1922. Le llamaremos Jack. Vivía en el Medio Oeste. Era un atleta bastante bueno. No le gustaba mucho la escuela. Y les voy a decir una cosa del principio de la historia y tal vez puedas descubrir quién era el tipo. La empresa que construyó contrata a más graduados universitarios cada año que cualquier otra empresa de los Estados Unidos. Y este tipo, que estaba destinado a esto, pero él no lo sabía, fue a la universidad durante 1 año y luego lo dejó. Realmente no estaba interesado en los estudios. Y el año en que abandonó fue 1941. Y cuando Estados Unidos fue atacado,
Fue a la estación de reclutamiento de la Fuerza Aérea del Ejército. Se ofreció como voluntario y lo rechazaron porque tenía la fiebre del heno. Así que fue a la Marina y nuevamente se ofreció como voluntario. Y lo aceptaron. Lo destinaron a un portaaviones. Voló aviones pequeños durante la Segunda Guerra Mundial. Obtuvo 2 cruces al mérito distinguidas de la Marina. Y luego regresó al Medio Oeste. Así que ahora tenemos a un chico joven, que probablemente para este momento tendría 23 o 24 años, y lo interesante es que regresó al Medio Oeste y pasó de un trabajo a otro por un periodo corto o no tan corto de tiempo. Finalmente, se convirtió en un vendedor de coches usados en un concesionario de Cadillac en San Luis, Missouri. A la edad de 35 años fue ascendido en la organización de ventas. Le dijo a su jefe: ¿podría entrar al negocio de alquiler de automóviles contigo? Y el jefe le contestó: bueno, si reduces tu salario a la mitad y consigues 25.000, creo que fueron $25.000, los cuales pidió prestados, podemos convertirnos en socios en una empresa de arrendamiento de automóviles. Así que mi amigo Jack comenzó a la edad de 35 años en el negocio de alquiler de automóviles y tenía 7 vehículos. Era bastante lento. De hecho, una de las cosas que hacía era, cada vez que sonaba el teléfono, lo dejaba sonar 3 o 4 veces para que la gente pensara que estaba muy ocupado contestando a otros teléfonos. Y, por supuesto, era la única llamada que iba a recibir en todo el día. Por lo que su primera aventura estuvo bien, pero en realidad no iba a ir a ninguna parte. Y hay una lección en esto para todos nosotros. A los 40 años decidió, con 17 vehículos, que iba a entrar en competición en el negocio del alquiler de coches. Así que ahora estaba compitiendo con Hertz, Avis, National y gente así que tenía cientos y miles de coches, y él tiene 17. Y sus coches no son diferentes a los de ellos. Quiero decir, él estaba comprándolos a General Motors, Ford o Chrysler. Y no podía obtener las ubicaciones de los aeropuertos porque esas compañías lo tenían todo atado. Pero estaba decidido, básicamente, a ofrecer al cliente. No podía ofrecerle un coche diferente, pero pudo ofrecerle el servicio más cercano que nunca haya visto. Y entonces comenzó la compañía, le puso el nombre del acorazado desde el que había navegado en el Pacífico, el cual fue el VSS Enterprise, y falleció aproximadamente hace un año o año y medio, pero cuando murió su compañía de alquiler de coches, comenzando con esos 17 coches, valía más que Hertz, Avis y todas las demás compañías de alquiler de vehículos juntas. El nombre del hombre era Jack Taylor, y su hijo, Andy Taylor, es un buen amigo mío, y él dirige el negocio ahora. Un nieto está en el negocio, ellos probablemente sean la 4ª generación. Así que este hombre en los Estados Unidos no inventó la inteligencia artificial, ¿sabes? No hizo nada que, al igual que la señora B vendiendo muebles, quiero decir que cualquiera de nosotros podría haber entrado en esos negocios, pero vivía según el credo básicamente de deleitar a sus clientes, trabajar con personas y establecer una relación con ellos para que a su vez quisieran gustar a los clientes. Él no podía salir y cuidar de cada coche de alquiler, probablemente, pero aprendió cómo proyectarse a sí mismo y su actitud hacia su prójimo y su deseo de hacer un amigo de cada cliente. Se las arregló para tomar coches muy comunes y convertirlos en este negocio extraordinario de prácticamente la nada. Y esto ilustra varios puntos. Uno es que no necesariamente lo haces bien la primera vez. Me refiero al negocio de alquiler de automóviles. Ya sabes, básicamente estabas compitiendo en el coste del dinero para financiar automóviles.
Y es muy difícil complacer a un cliente cuando simplemente le das el coche y le dices que te envíe un cheque mensual durante 5 años, por lo que su talento se estaba desperdiciando en ese negocio. Pero, a los 40 años, con toda esa experiencia detrás de él, encontró la llave de oro. Él tomó un negocio muy ordinario y lo convirtió en una operación absolutamente extraordinaria. Al igual que la señora B, Rose Blumkin, hizo con los muebles. Y no se preocupó por si la Reserva Federal iba a apretar o iba a aflojar. No le preocupaba si el mercado de valores estaba arriba o estaba abajo ayer. No se preocupaba por las cosas que no podía cambiar. Pero sí se preocupaba, se enfocaba en una cosa que podía cambiar. Y esa cosa fue la experiencia del cliente. Lo que no vi es de la que se escapó la empresa Enterprise. Fui a Florida y traté de convencerlo de que vendiera Versailles, y fue lo suficientemente inteligente como para no hacerlo. Es probable que el valor de la empresa se haya multiplicado por 4 desde que hice la visita, pero fue lo suficientemente inteligente como para ver que encontraría ese negocio. Henry Ford, como sabrás, fracasó 2 veces antes de que comenzara Ford Motor Company en 1903. La prueba no es si tienes la mejor idea de negocio del mundo la primera vez. La prueba es si te mantienes aprendiendo sobre la marcha, cuáles son tus puntos fuertes y qué puedes hacer por tus clientes, qué puedes aportar especialmente a la fiesta. Y para hacer eso necesitas la educación que se ha recibido a través de 10.000 pequeñas empresas, pero necesitas un deseo genuino día tras día para deleitar al cliente. Nunca he visto un negocio, y he visto muchos, pero nunca he visto uno que deleite al cliente y no tenga éxito. Quiero decir, lo que quieres es que ese cliente al día siguiente, cuando piense que quiere alquilar un coche o quiere comprar unos muebles, lo que pasa por su mente, ya sabes, que sea el lugar donde ha tenido una gran experiencia. No sé cuánto pagué por esta corbata. En realidad probablemente alguien me la dio, pero para los propósitos del discurso diré que no tengo ni idea. Igual que la camisa, estoy usando otra, pero sí sé que voy a recordar cómo me trataron cuando la compré. Quiero decir que te olvidas del precio por mucho tiempo, pero nunca olvidas si tuviste una buena experiencia o una mala experiencia con la compra. Y te será difícil encontrar a una persona que haya tenido una experiencia maravillosa, una experiencia encantadora en la compra de algo, que no vaya a volver. Y de manera similar, si el recuerdo es de grosería o indiferencia o lo que sea, nunca van a volver. Y como propietario de una pequeña empresa y a medida que creces, no solo tienes que ser capaz de proyectar ese interés en el bienestar de las personas y deleitarlas tú mismo, sino que tienes que hacerlo a través de otras personas, las que contratas. Y no podrás hacerlo a través de personas que no se sientan bien tratadas o tratadas de una manera justa, porque sus puntos de vista no se consideran adecuadamente. Por lo que realmente debes aprender a multiplicarte a través de otras personas. Y aconsejo a los jóvenes que vengan a Omaha. Tenemos muchas clases. La clave es, ciertamente en términos de tu vida personal, la decisión más importante que puedes tomar es la pareja que la mayoría de ustedes probablemente tendrá. Y es muy importante rodearte de personas que son mejores que tú. Te moverás en la dirección de las personas con las que te relacionas. He tenido mucha suerte en ese sentido. Quiero decir, acabo de tener maestros y amigos y una esposa. Realmente era una mejor persona de lo que yo era. Y tuve suficiente sentido común para aprender de estas personas que la vida iba a ser mejor si te portabas bien. Me llevó un tiempo, así que te aconsejo que busques como socio en los negocios a tu socio en la vida.
Sea lo que sea, busca a las personas que realmente son ejemplos para ti en lugar de alguien que necesites, que crees que necesitas para enderezarte a ti mismo. Y simples reglas como esa, deleitar a los clientes, trabajar a través de otras personas, asociarte con gente que hará que te muevas por un mejor camino del que de otro modo podrías haberte movido, te llevarán tan lejos en la vida que es difícil de creer. Llevaron a Ross Blumkin, sin poder hablar una palabra de inglés, no sabía ni leer ni escribir, y aún así la llevaron a lo que ahora es un negocio de $1.5 millones de dólares. Y por cierto, no se ha puesto dinero desde los $2.500. Ese ha sido el capital total pagado en Nebraska Furniture Mart. Y creo que si miras a Enterprise, no conozco sus libros de todas formas, pero supongo que se ha añadido muy poco capital social a la empresa a lo largo de los años. El negocio se construyó sobre sí mismo, así que quiero decirles que admiro enormemente a este grupo. Cuando conocí a la clase del Dr. Melus, el 22 de septiembre, hace 8 años, estaba emocionado y admiro a las personas que están haciendo lo que habéis hecho. Has trabajado duro en tu trabajo, al mismo tiempo que te has esforzado mucho para mejorar tus habilidades en un 99%. Para graduarte, quiero decir que es una estadística alucinante. Y estoy viendo 2.200 personas aquí a quienes admiro y te estoy agradecido y puedo decirte que lo mejor está aún por venir. Gracias.